pequeño detalle, no lo había aprendido. Ayer estaba tumbada así en cama convaleciendo, y llega mi mamá y le digo, ¿qué tienes? Estoy resfriada. Le digo, y me toca predicar mañana. Así que bueno, pero aquí estamos por la gloria y para la gloria de Dios. Y les voy a pedir por favor que abramos nuestra Biblia en el libro de Génesis, capítulo 16, verso 13. Con este vamos a empezar nuestra reflexión, pero vamos a estar recurriendo constantemente a este pasaje de la Biblia. Es Génesis 16, verso 13. Y le voy a pedir que lo leamos todos juntos. Dice así: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Bien, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias porque eres bueno. Gracias, Dios, porque sobre todas las cosas tu mano de poder y misericordia nos sostiene todos los días, Dios. Porque tú eres, Señor, el que nos da la vida y el que nos da la fuerza, y también eres el que nos da el entendimiento y un corazón entendido para tu palabra. Te pido que esta mañana seas tú, Señor, hablando al corazón de mis hermanos y a mi mismo corazón, para que podamos entender tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el día de hoy vamos a hacer un recorrido. Déjame checar qué razón para no extenderme más. Un recorrido sobre la vida de tres personajes que los conocemos, hablamos de ellos, sabemos de ellos, y la Biblia los menciona una y otra vez. Al menos a él, que es Abraham, que lo conocemos como el padre de la Sara, que también estuvo. Yo voy a mencionar a Abraham y a Sara, se les cambiaron el nombre, el pasaje de las Biblias, pero los vamos a mencionar como los conocemos, como Abraham y Sara, porque antes Sara se llamaba Sarai y Abraham se llamaba Abraham. Entonces, pero los vamos a mencionar a ellos y los vamos a entender como quienes tuvieron fe en su historia. La historia de Abraham y de Sara es una historia de fe, y la historia del tercer personaje, que es la que vamos a desmenuzar el día de hoy, es la historia de Agar, la esclava. Y la historia de Agar es una historia de perseverancia, como muchas de las mujeres que estamos aquí, como la historia de Claudia, como la historia de Nelda. Son historias, ya estoy llorando, son historias de perseverancia. Esa es la historia de Agar, una historia de perseverancia. Pero para poder entender a estos tres personajes, lo primero que debemos de entender, ¿sí?, es que los personajes de la Biblia y nosotros somos personajes imperfectos. Nos equivocamos. Hoy, el día de hoy, voy a hablar de las imperfecciones que tuvieron Abraham y Sara, ¿sí? Y a veces nos podemos identificar con sus imperfecciones. Siempre buscamos parecernos a Abraham en su fe. Siempre buscamos no ser incrédulos como Sara, y buscamos parecernos a esa Sara que le hacía caso a Abraham en lo que Abraham decía. Sí, pero ahorita vamos a hablar un poco de en qué se equivocaron estas dos personas. Y vamos a hablar de cómo nuestra historia es la historia de Agar en muchos sentidos. Entonces, acuérdese que no hay ni una sola persona perfecta, ni en la Biblia, ni fuera de ella. Y vamos a ubicarnos en el tiempo, también es muy necesario ubicarnos en el tiempo. Comenzamos en el Génesis de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, dice Génesis 1, 1 y 2. Y luego que Dios crea a Adán, es el tiempo de la creación. Después de la creación viene el diluvio, la caída. Mis notas están mal. La caída, después de la caída pasa un tiempo, mucho tiempo, viene el diluvio, viene Babel. Pero en el capítulo 16, después de Babel, después de que Dios hace aparecer los diferentes idiomas en el mundo, las diferentes culturas, empezamos a ver la historia de Abraham. Y es bien importante ubicarnos en el tiempo de Abraham, es el tiempo de los patriarcas, así se le conoce, donde todavía no había un pueblo escogido. Identificamos una línea y sabemos que Dios caminó con Enoc, que Dios hablaba con los hombres. Identificamos incluso a Job, que los teólogos nos ubican a Job incluso un tiempo atrás.
en el tiempo de los patriarcas precisamente, pero todavía no hay un pueblo escogido. Hay gente que conoce a Dios, gente que habla con Dios, pero todavía no se establece el pacto de Dios con la humanidad. No hay una ley, no hay preceptos, no hay un Levítico, no hay la primera promesa que vemos de Jesús la vemos en Génesis 3:15, pero todavía no, se va trazando el camino, pero todavía no lo vemos en este panorama de lo que es el tiempo bíblico. Y en el tiempo de los patriarcas había una familia que se llamaba Abraham. Abraham, como conocemos, fue sacado de su tierra, sí, de su parentela, y le dice Dios, vete a la tierra que yo te daré. Y en ese caminar de Abraham, que me imagino que era próspero, ¿sí? Pues tomó esclavas y esclavos para sí. Y en esta familia de Abraham, por ejemplo, todavía para que identifiquemos el tiempo, en el Levítico, cuando Dios manda las leyes, hay leyes muy específicas de cómo los esclavos de los judíos deberían de ser tratados, ¿sí? En este tiempo todavía no aparecen esas leyes, todavía no se sabe cómo se deben de tratar a los esclavos. Y si hacemos memoria, sabemos que los esclavos pues eran considerados incluso objetos, no eran humanos, ¿sí? Eran bienes materiales, y la prosperidad de un patriarca, de un señor, se medía también en cuántos esclavos tenía. Y en este contexto aparece esta mujer, Agar. Y cuando conozcamos a Agar y cuando hablemos de Agar, hagamos un ejercicio de empatía, ¿sí? Vamos a ponernos en los zapatos de Agar. Y si usted no es mujer, a mí no me gusta utilizar la frase de piensa en tu esposa, en tus hijas, en tus hermanas, en tu mamá. No, piense que Agar es un ser humano, ¿sí? Y como ser humano necesita dignidad. Y este ser humano que se llamaba Agar es una esclava, para empezar. Pensemos que Agar es una esclava y vive en la casa de Abraham y Sara. No sé, y la Biblia no dice, si a Agar le tocó estar cuando Dios establece el pacto con Abraham y que le dice, ves las estrellas del cielo, cuéntalas, son imposibles de contar, así será tu descendencia, y ves la arena del mar, así como no la puedes contar, así también será tu descendencia. Yo no sé si a Agar le tocó escuchar a Abraham platicarle a su esposa, oye vieja, fíjate que andaba el otro día caminando y hablé con Dios. No lo sé, pero sí sé que después de 10 años que Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo cuando su esposa era mayor y ya era estéril, ya se sabía que era estéril. En ese entonces, Sara, muy hábilmente, muy sagazmente, como Agar era su propiedad, le entregó a Agar a Abraham y le dijo, ¿sabes qué? Pues como yo no puedo tener hijos y Agar es mía y lo que es de ella es mío, pues llégate a ella, ¿no? Acuéstate con ella. Yo creo que Abraham violó a Agar, así con esas palabras. No creo que una esclava haya tenido placer sexual estando con Abraham. El acto de amor que nosotros tenemos como matrimonio, ¿sí? Donde nos entregamos carnalmente el uno al otro, que lo disfrutamos, ese placer sexual, yo no creo que Agar lo haya sentido, ¿sí? Abraham violó a Agar. No sé si una vez, no sé si 2, no sé si 3, pero después de un tiempo, Agar concibió y tenía en su vientre un hijo que era de Sara y era de Abraham. En realidad no era de ella. Pero en este ejercicio de empatía, las que hemos estado embarazadas, sabemos que tener un bebé en tu vientre es ¡pum!, una bomba. Nos sentimos a veces muy bajas, pero a veces nos sentimos superheroínas. Y nuestro bebé nos da fuerza y nos da el impulso necesario para hacer lo que tenemos que hacer. Y nos levantamos cada mañana pensando en construir un mundo mejor para nuestro bebé, para nuestra familia, para el fruto de nuestro vientre. Con este bebé, Agar sintió algo que no había sentido. Agar se sintió humanizada. Ella era humana. Ella dejó de ser un objeto para ser un ser humano que podía dar vida. Y entonces cometió un error, como todas, se le subió un poquito. Y entonces empezó a ver con menosprecio a Sara, ¿no? Pues es que tú no puedes,
y yo ya pude, ¿sí? Y Sara se enojó tanto que le dijo, ¿sabes qué? Ya no sé, le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Dijo, yo ya no sé qué hacer con Agar. Está de un insoportable, ya no quiere fregar los pisos y no quiere lavar la ropa. Sí, ahorita ya tenemos leyes que legislan las labores en mujeres embarazadas. Me imagino que Sara quería traer a Agar limpiando la tienda como siempre. Y Agar se rebeló y dijo, yo no lo voy a hacer, necesito cuidar a mi bebé. Y Sara se enojó tanto que le pidió permiso a Abraham para maltratar a Agar. Y Abraham le dijo, es tu sierva, haz con ella lo que tú quieras. Me imagino que era tal humillación, no sé si había golpes, pero para la época debía haber sido, ¿sí? Porque para la época maltrataban a los esclavos, piensen en la época. Yo creo que debió haber sido tanto el maltrato, tanta la humillación, que Agar un día decide salirse y dice, yo ya no aguanto más, yo me voy, y huye al desierto. Me imagino a Agar llorando en el camino, ¿ahora qué voy a hacer? No tengo casa. ¿Dónde voy a meter a mis hijos? ¿Dónde voy a meter a mi hijo? No tengo trabajo. Me van a buscar. ¿Saben lo que le hacían a los esclavos? Los mataban cuando no podían regresarlos a sus amos. Y me imagino a Agar llorando. Y vayamos por favor al capítulo 16 de Génesis. Vamos a leer. Vamos a leer a partir del 6. Y dice así, 16:6. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como a Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Sur. ¿Qué está pasando aquí? Dios había hecho un pacto con Abraham y le dijo que iba a tener mucha descendencia. El bebé que trae a Agar en su vientre, porque todavía no había parido, Agar estaba embarazada, es hijo de Abraham. No es el hijo de la promesa, como lo vamos a ver más adelante, pero aún así es hijo de Abraham. Es descendencia de Abraham. Y así como Dios hizo un pacto con Abraham, estableció un pacto con toda la descendencia de Abraham. Y era trabajo de Dios cuidar a ese bebé, ¿sí? Y también cuidar a Agar. Porque Dios está cuidando de toda nuestra familia. Y dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a una fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿Usted cree que Dios no sabía? Por supuesto que sabía. Pero cuando veo a una persona afligida, que yo sé que está pasando por una aflicción, y me acerco y le pregunto, ¿cómo estás? Muy mal. Y empieza. Y es parte de lo que hoy en día le llamamos catarsis. Y empieza a salir. Dios se acercó con Agar y le dijo, ¿a dónde vas? ¿Y por qué vas ahí? ¿Por qué estás ahí? En ese momento Dios le dio voz a Agar. Agar no podía hablar en su casa de donde ella venía. Agar era una esclava. Ella no podía hablar. Si empezaba a hablar, me imagino que Sara le pegaba o algo, porque era una esclava, era un objeto, ¿sí? Y en ese momento Dios reivindica su humanidad y le dice, ¿qué te está pasando, Agar? Y Agar empieza a hablar y dice, huyo delante de Sarai, mi señora. Y aquí viene lo difícil. Aquí viene el proceso de purificación y a veces uno dice, Dios mío, ¿por qué? Lo vamos a ver por qué más adelante. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a su señora y ponte sumisa bajo su mano. Cuando nosotros hablamos con Dios y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, cuando nosotros le decimos, aquí estoy, empieza el proceso de purificación que nos hablaba la hermana Claudia. Ahí empieza a limpiarnos y empieza un propósito en nuestra vida que antes no veíamos. Agar viene huyendo
del maltrato físico, psicológico, sexual, ¿sí? Agar viene huyendo. Y aún así, Dios la ve y le dice, regrésate. Pero no la regresa con las manos vacías. Dice el verso 10, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y aquí empieza y dice la promesa. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Hasta el día de hoy. Hoy sabemos que Ismael es el padre de los árabes, es padre de aquellos que conocemos como practicantes del Islam, del Medio Oriente, y dice, todos sus hermanos hasta el día de hoy están contra los descendientes de Ismael. Y los descendientes de Ismael están contra todos, pero en medio de sus hermanos aún Ismael habita. Ahorita que salgan, tengan la oportunidad de ver la infográfica que está ahí atrás, ubiquen en la parte de acá abajo a Abraham, sigan hasta Jesús y todavía sigan hasta el día de hoy, y todo este tiempo la descendencia de Abraham a través de Ismael ha sido y es prosperada, porque ahí Dios no solo hizo pacto con Abraham, sino también hizo un pacto con Agar, ¿sí? Porque Dios es un Dios de pactos, y cuando nos regresa al camino y nos dice a veces, regrésate por el mismo caminito que huiste, porque Agar había huido, regresa. No nos regresa con las manos vacías, nos regresa con una promesa de redención y de poder que muchas hemos visto en nuestras manos hasta el día de hoy. Entonces, y leemos de nuevo el verso con el que empezamos este servicio, dice, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Dice los exégetas, los que estudian eso de la Biblia, que Agar fue la única persona que nombró a Dios. Los demás nombres Dios se los pone a la gente, o la gente pone el nombre a los lugares, ¿sí? O Dios se pone nombres a sí mismo. Pero Agar, después de ese un encuentro personal con Dios, después de la tormenta, a lo mejor Agar vio una luz, no lo sé, y empezó a oler bien bonito y empezó a sentir paz. Y Agar dijo, Dios también me ve. Dios es un Dios que en medio de la aflicción, en medio de la humillación, Dios nos ve. ¿Sí? Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Este nombre de Ismael se lo dio Dios a Agar. Pero yo no me imagino, o sea, llegando a Agar, ¿cómo llegaría Agar después de haber huido? Me imagino que le pusieron una buena regañada, ¿sí? Y todavía decir, es que Dios me dijo que mi hijo se va a llamar Ismael, ¿sí? No sé qué pensaría Sara, pero yo creo que Abraham sabía que sí era una promesa de Dios, y le voy a decir por qué. Más adelante en la historia de estos personajes, vamos a ver el verso que sigue. En el capítulo 17, verso 19, cuando Dios empieza a dar señales del pacto, una de las señales que dio del pacto a Abraham fue la circuncisión, y Abraham tuvo que circuncidar a todos sus siervos, se circuncidó él a los 80 y tantos años, y también tuvo que circuncidar a Ismael, su primogénito. En el verso 19 dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, porque Abraham estaba muy preocupado de que Sara no tenía hijos, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac,
y conformaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, en esta ocasión está Dios hablando con Abraham, y le dice Dios a Abraham, y en cuanto a Ismael, también te he oído, y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Abraham, y en su lidiar con estas dos mujeres, porque tenía dos mujeres en casa, no, a lo mejor tenía muchas, ¿verdad? Pero tenía que ver es con dos. Abraham en esta lucha con estas dos mujeres se preocupa también por su hijo Ismael. Y aquí está el trabajo del varón. Varones, el trabajo de criar no nada más es para las mamás ni para las mujeres. Los varones también crían, ¿sí? Y el primer gran ejemplo, la primera gran acción de un padre que cría es la oración. Y Abraham estaba preocupado por Ismael y decía, pues es que si Ismael no es mi hijo de la promesa, no es mi hijo del pacto, ¿quién es y qué voy a hacer con Ismael? Pero Dios escuchó a Abraham y la misma promesa que le había dado a Agar sobre su hijo, también es una promesa que le da Dios a Abraham sobre Ismael. Y le dice, yo lo voy a bendecir. Ismael fue un hijo bendecido por Dios, ¿sí? Fue un hijo, nuestros hijos son bendecidos cuando sus padres, ambos, oramos por ellos. Y sigue. Y aquí es donde entra, sigue la historia, aquí es donde entra muy importante el porque cuando revisamos esta historia, estos tres personajes, nos damos cuenta que a Ismael, bueno, no sé ustedes, pero como padres solemos traer a nuestros hijos con nosotros. Si voy a hablar en una iglesia, mis hijos van conmigo. Si voy a ir a tal lado, mis hijos van conmigo, ¿sí? Y yo veo que muchos de ustedes, sus hijos están con ustedes. Si se van a ir a algún lado, los llevan a todos lados. Me imagino que Abraham así trae a Ismael, porque Ismael era su hijo. Entre el nacimiento de Ismael y que Ismael sale de la casa de Abraham, sucedió que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, sucede la circuncisión, sucede la destrucción de Sodoma y Gomorra y se cree que al menos unos 10 años en los que Agar e Ismael permanecen en la casa de Abraham y de Sara. Y son esos 10 años, justo esos 10 años, donde Dios empieza a hacer con Abraham señales y actos del pacto. En este proceso de fundación del pueblo de Dios, Ismael y Agar son empapados de la conversación y de los procesos que vive Abraham con Dios. Recordemos que en aquel entonces todavía no estaba fundamentado el Levítico, apenas está empezando el pueblo de Dios con Abraham, y es en este proceso en el que Agar e Ismael son empapados del pacto y de la enseñanza que Dios le da a Abraham. Ellos también están ahí. Ellos están viviendo las promesas, los prodigios que Dios hace con Abraham, ¿sí? Los están viviendo y están aprendiendo de Dios mientras viven con ellos. La humillación, el dolor de Agar muy probablemente siguió. Agar seguía siendo esclava, ¿sí? Pero aún así tenía la promesa de Dios y pudo soportar durante al menos 10 años más este tiempo. Después de 25 años de la promesa, por fin Sara concibe un hijo, que es Isaac. Y nace Isaac. Y cuando en algún momento, pues que posiblemente Ismael era un adolescente, Ismael se empieza a burlar de Isaac. No sé cómo era Isaac, pero dice la Biblia que así la Biblia dice que Ismael se burló de Isaac. Entonces le dijo Sara a Abraham, es que yo ya no aguanto estos dos. Y aparte yo no quiero que Ismael herede junto con mi hijo Isaac, porque ellos no son iguales. ¿Sí? Así hasta lo oigo, ¿verdad? Sí. Me recuerda a ciertos programas de televisión. Ellos no son iguales y no puede heredar junto con mi hijo. Y entonces Abraham, me imagino que con un nudo en la garganta, agarra un odre, agarra comida y le dice a Agar,
y a Ismael: listo, váyanse, son libres. Solo con una botella de agua y un pedazo de pan los manda al desierto. Y aquí es donde viene una historia que me hace nudo en el estómago, porque caminan y caminan, ya son libres. Número uno, Ismael y Agar se empaparon de Dios mientras estaban con Abraham y Sara. Número dos, la segunda vez que salen libres, sin nada, con una mano atrás y una adelante, sin casa, sin trabajo, nomás Agar y su hijo enfrentándose al desierto con una botella de agua y un pan. Dice la Biblia que vagaron en el desierto, eran errantes. El nombre de Agar significa errante. Eso era Agar, una errante. Cuando se acabó el agua y se acabó el pan y que ya no podían más, dice la Biblia que Agar puso a su hijo, un adolescente, en un árbol y a tiro de arco, yo no sé qué sea tiro de arco, así dice la Biblia, me imagino que es una distancia, pero no sé cuánto sea esa distancia, pero dice que ella se retiró a tiro de arco porque ella no quería ver a su hijo morir de sed. ¿Qué lleva a una mamá a ver morir a su hijo? ¿Qué lleva a una mujer a abortar? ¿Sabía usted que en Chiapas es el único estado donde está permitido el aborto por causa de pobreza? ¿Cómo puedes matar a tu hijo por pobre? Porque no quieres que tu hijo pase hambre, porque no quieres que tu hijo pase ese hueco en el estómago que tú estás sintiendo todos los días de tu vida, porque no quieres que tu hijo sufra maltrato, dolor y golpes, y menos si es una niña que sea violada. En Chiapas está permitido el aborto por pobreza, y aquí está Agar en el desierto abortando 16 años porque no tiene nada más que darle, porque se acabó su fuerza y ni un vaso de agua le puede dar. Y dice Agar: yo no voy a ver morir a mi hijo. Yo no sé cuántas han estado en esta circunstancia de no tener que darles de comer a sus hijos. Yo no sé quiénes han estado en esta circunstancia de ver a sus hijos siendo golpeados, maltratados, abusados. Yo no sé quiénes han estado en la circunstancia de ver a sus hijos esclavizados. Yo puedo decir que gracias a Dios, gracias a la misericordia de Dios, yo no. ¿Qué hizo Dios cuando se encuentra con Agar en el desierto en estas circunstancias? Yo no escuché a Dios en el relato bíblico decirle: ¡asesina! Estás abortando a tu hijo. Yo no escucho a Dios diciendo eso. ¿Qué es lo que le dice Dios? Vayamos al pasaje 21, por favor. En el capítulo 21, ¿sí? Al final no al final, en medio, dice en el 17, capítulo 21, verso 17, dice: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Sí? Dios escuchó al muchacho. Agar ya se había acabado su fuerza, ya no podía. Y saben que a veces como mujeres se nos acaban las fuerzas, no podemos más. Estamos viendo morir a nuestros hijos, metafóricos o de verdad, pero ya no podemos más. Y ahí estaba Agar, ya sin orar. La primera vez que Agar salió y intercedió ella por ella misma y por su hijo. Aquí ya no puede. Pero ¿saben quién sí pudo? Aquel que había sido instruido en la doctrina de Dios, aquel que había sido, ¿sí?, circuncidado por el pacto de Dios, aquel que había visto a su padre orar y entregarse a Dios. Ese muchacho que estaba muriendo de sed en el desierto clamó y fue oído. Aquel muchacho. Y Dios no le habló a Ismael. ¿Se fijan que no le habló a Ismael? ¿Con quién estableció Dios el pacto? Con Agar.
¿Con quién habló Dios? Con Agar. ¿Y qué le dice Dios? ¿Qué tienes, Agar? ¿Qué tienes? ¿Por qué estamos a veces derrotadas ahí en medio del desierto si sabemos que a quien debemos de clamar es a Dios? Y Dios escuchó y le dijo, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Hasta ahí es todo lo que sabemos de la vida de Agar y de Ismael. Es todo lo que la Biblia habla de ellos. Sin embargo, sabemos que Dios nos enseña muchísimo, muchísimo más de estos pasajes. Y no nada más nos habla a nosotras como mujeres, nos habla a todos como iglesia y como pueblo de Dios. Sabemos, y les dije al principio, que la historia de Abraham y de Sara es una historia de fe. La historia de Agar es una historia de perseverancia, como todas nosotras. ¿Sí? La historia de Abraham y de Sara es la historia para el pueblo de Dios. Nosotros, como pueblo de Dios, debemos esforzarnos por ser como Abraham y como Sara. ¿Sí? Y al mismo tiempo, como mujeres, en este tiempo, en el tiempo de Agar, como solteras, como casadas, como divorciadas, nuestra historia es una historia de perseverancia, pero también es una historia de milagros. Milagros que frecuentemente van de la mano de sufrimiento, de espera y de incertidumbre. Sin embargo, son milagrosas nuestras vidas. Algo que tenemos que entender como iglesia es que las ramificaciones de nuestras decisiones van mucho más allá de lo que esperamos. Dicen los exégetas también de la Biblia que cuando están entrando el pueblo de Israel, el pueblo de Israel a la tierra prometida que Dios les prometió cuando salieron de Egipto, que mataran a todos los que se encontraban, niños, mujeres, porque ellos iban a impedir el establecimiento del pueblo de Dios como pueblo de Dios, como reinado, y por lo tanto lo que querían estos en términos espirituales era impedir el nacimiento de Jesús, de Cristo, de nuestra redención. Por eso el llamado tan importante que hace Dios al pueblo de Israel cuando empieza la conquista de Jericó y todo lo demás era, hay que matarlos a todos. Es un periodo de guerra en este periodo del pueblo de Israel. Y esto es un confrontamiento directo entre hermanos. El pueblo de Israel se empieza a enfrentar a los descendientes de Ismael. Yo no concibo, o sea, yo no pienso cuando voy a decir, voy a tomarme esta Coca-Cola, bueno, no Coca-Cola, no agua, porque si sé la Coca-Cola, voy a tomarme esta botella de agua. Yo no pienso que las consecuencias de tomarme esta botella de agua vayan a pasar de 5 minutos. A los 5 minutos, a la media hora voy a querer ir al baño. Y ya, se acabó. La decisión que tomó Sara al pedirle a su esposo que violara a Agar, la esclava, es una consecuencia que hasta el día de hoy la vemos en el pueblo árabe. Hasta el día de hoy. Yo creo que si Sara supiera, ni de chiste le decía. Porque a veces somos impacientes con las promesas de Dios y las consecuencias que tenemos y las decisiones que tomamos nos van a repercutir. Dios nos va a ayudar porque Dios es un Dios de promesas. Sin embargo, vamos a tener mucho más áspero el camino de llegar a la promesa que Dios nos tiene. Midamos nuestras consecuencias y midámosla con empatía. Yo quiero que en este momento hagamos un ejercicio de reflexión y veamos a la gente que está fuera de esta iglesia, hablando de la justicia que nos hablaba ahorita la pastora, hablando de la justicia social que como iglesia debemos de tomar y hacer y accionar, ser
agentes de cambio, agencia. Nuestra iglesia debe tener agencia. La agencia es una palabra que me gusta mucho porque significa acción, significa hacer algo que impacte, que cambie, tener agencia en nuestro proceder. Y tener agencia con las mujeres. Entramos ahorita y vimos un mural que está ahí donde dice que 11 mujeres son asesinadas diario por cuestiones de género, no asesinatos, y hay que tener bien claro la diferencia entre asesinatos comunes y feminicidios. Feminicidio es cuando te matan por ser mujer, por tener pareja, por querer dejar a tu esposo, y tiene, la abogada no me dejará mentir, tiene ciertas particularidades, ¿sí? Se trata de exponer el cuerpo, de humillarlo una vez que está asesinado, se ensaña el asesino con los órganos sexuales. Eso es la particularidad de un feminicidio. Y desafortunadamente esa frase es incorrecta. Para el 2022 se calculaban 13 mujeres diarias, no 10, no 11, que fueron en el 20. 13 mujeres diarias asesinadas por cuestiones de género. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué vamos a hacer cuando nos encontremos con una Agar en nuestra vida? Dios oye y las promesas son para Agar con, sin y a pesar de nosotros como iglesia. Pero qué padre que en la historia de las Agar que hay allá afuera, que todavía no conocen, que todavía no son parte del pueblo, haya una iglesia dispuesta a tocar a tu casa. Nada más vengo a orar, le dijeron a Claudia, ¿verdad? Nada más vengo a orar. ¿Qué vamos a hacer como iglesia con esas mujeres, ¿sí?, que están siendo violadas, esclavizadas, torturadas? Hace 6 meses más o menos, una chica fue secuestrada y fue víctima de trata sexual. La ponían a prostituirse aquí en La Libertad y en La Juárez. El 8 de marzo, mientras estábamos en la marcha, mientras estábamos ahí gritando consignas con un grupo de mujeres cristianas que fuimos a la marcha, esa misma niña que había sido recuperada, porque era una niña de 15, 16 años, esa misma niña que ya había sido recuperada por sus padres, fue asesinada aquí y encontrada aquí en el Hotel Cortés, aquí atrás, en las espaldas de esta iglesia. Creo que es momento de tomar la justicia de Dios en nuestras manos. Creo que es momento de voltear a ver a la gente, no a las mujeres nada más, a la gente, a los niños, como ese credo social que nos leyeron ahora, ¿sí? Porque hay niños esclavizados, hay niños en trata, hay mujeres que son vendidas por su cuerpo. Yo no sé cuántas veces violaron a esta niña, ¿sí? Pero cuando la rescataron narraba que al menos 12 hombres diarios tenía que atender ella. No seamos ajenos a lo que pasa fuera de estas 4 paredes. Seamos empáticos. Les invito a que hagamos un ejercicio de reflexión en casa y vea en YouTube y busque así, ¿por qué marchan las mujeres? Hay varias entrevistadoras que en este transcurso de la marcha entrevistan, y de las 10 que entrevistan, una no ha sido golpeada, abusada, violada, tocada, despedida de su trabajo por cuestiones de género. 9 de las que marchan, las otras marchamos por empatía, porque gracias a Dios a mí tampoco, yo he sido víctima de nada de eso, pero ahí estaba, y seguiré yendo, y seguiré llamando a la gente a que tomemos acción en nuestras manos, que seamos agentes de cambio y busquemos esa justicia social, la justicia que Dios le hizo a Agar. La justicia no le vino a Agar por medio de Abraham y de Sara, que eran los cristianos, vamos a decirlo así, ¿no? Estaban en proceso, pero eran los cristianos. La justicia le vino de mano de Dios directamente. Qué bonito sería nosotros ser quienes portamos la justicia a estas niñas, niños, adolescentes, mujeres, varones también, porque nuestros varones también sufren. En México, y es también causa del machismo, los suicidios, el mayor índice de suicidios es en varones.
que llevan en sus hombros la carga tan pesada de solo ellos tener que mantener la casa. En un mundo tan lleno de desempleo, es a los únicos que se les exige mantener la casa. ¿Sí? Son los únicos que tienen esta carga. Bueno, vamos a aliviar la carga. Los hombres, dice para allá afuera y dice, se reproduce, no lloran, ¿sí? Porque llorar no es de niños. Viven con un nudo y un vacío en su corazón porque no pueden llegar llorando y diciendo, ya no puedo más. ¿Saben dónde he visto yo llorar a los hombres? Aquí, en el altar, delante de su Padre Celestial. Pero voltea a ver y vea cuántos hombres llorones hay aquí alrededor de ustedes. Bien poquitos. Porque la religión es algo que se le deja a las mujeres. Pero no es cierto. Dios es un Dios de hombres y de mujeres. Nos hacen falta hombres aquí adentro. Hombres que peleen a nuestro lado por familias sanas, por familias comprometidas con nuestro Dios. Y eso es parte de la agencia que debemos de tener, de la justicia que viene de parte de Dios. El saberse que los hombres no están solos y que hay un Padre amado esperándolos. Dice, Agar nos representa a todas y a todos. Agar nos representa a cada uno de nosotros, a los que estamos aquí. En medio del dolor y las dificultades, Dios nos bendice y Dios nos promete cosas. Pongamos en acción esas promesas. Primero, en lo particular, con nosotros, ¿sí? Y después, en lo general, como iglesia. Llevemos las promesas que Dios nos da de un Dios que ve, nombró a Agar a Dios. Dios es un Dios que nos ve y no nada más nos ve a nosotros, también ve a la gente de allá afuera. Voy a darle espacio a la pastora que nos va a dirigir en una oración y en un acto especial.